año empezó a ejercer el profesorado? Bueno, buenas tardes. Yo empecé mi carrera en el año 2012. ¿Qué diferencias nota entre los alumnos de antes y los de ahora? Quizás en los alumnos de antes como que no había tanta participación en las aulas porque era el método más conductista y ahora sí tenemos una ida y vuelta con los alumnos. ¿Qué impacto tuvo la tecnología en la educación? Y un impacto bastante importante porque nos da acceso a muchos espacios a los cuales antes no se podía llegar. ¿Se utilizaba algún método de castigo o sanción drástico en su época, como la regla o el fuete? No llegué a ese momento de la historia, sí, apercibimiento, llamados de atención, pero ningún castigo físico. ¿En un momento todos tenían acceso a la educación? Sí, porque ya el secundario se planteaba como obligatorio siempre que también había deserción, alumnos que dejaban. ¿Qué ocurría con aquellas personas que no ingresaban al sistema educativo? Y generalmente esas personas que no ingresaban se dedicaban a trabajar, porque requería más en la situación económica el trabajo que el estudio. O sea que además también había una situación económica difícil en la época. Sí, justo transité de mi escuela en la época de los 90, donde hubo un cambio radical, entonces muchas personas relegaron el estudio por el trabajo. ¿Cree que actualmente se le quitó autoridad al docente con respecto a la que tenía antes? Sí, en ciertos momentos sí como que hay más libertad y todo esto yo, dentro de mi visión, lo relaciono con la tecnología. Bueno, la primera pregunta es, ¿en qué año cursó el secundario? Me egresé en el 2012, así que habré arrancado el secundario en el 2006. ¿Y en qué año empezó a ejercer el profesorado? El profesorado arranqué en el 2016, recibí en el 2020. ¿Qué cosas cambiaría del tipo de educación que recibió usted? Muchos profesores eran muy expositivos, tenía que estudiar de memoria y Claro, un responder. método que no servía y Exacto, el conductismo también. exactamente. Después, ¿cree que hoy es más fácil o difícil Es enseñar? complicado por lo que es la juventud, está medio descontrolada, pero se puede todavía. ¿Cree que los profesores tienen la misma autoridad que antes frente a sus alumnos? Depende del profesor y también el método que utilice. Okay. ¿La tecnología le facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ayuda en algunos casos y en otros como que distrae mucho a los chicos. El uso del celular distrae mucho, pero también yo en mi caso soy de geografía y lo uso mucho para lo que son mapas, recortes periodísticos, todo eso ayuda. ¿Y le ayuda, digamos, a lo que es la preparación de la clase? Sí, puede ser. Buscando preguntas, actividades. No, para eso no lo uso más los libros que ya tengo anteriores. Pero a veces sí, para las planificaciones, búsqueda de información, puede ser. ¿En qué años cursó el secundario? ¿En qué año empezó a ejercer el profesorado? Comencé a estudiar el nivel secundario en el 2015, terminé en 2020, en 2021 arranqué el profesorado y lo terminé en 2025. ¿Qué cosas cambiaría del tipo de educación que recibió usted? Quizás cambiaría que cuando yo estudiaba los profesores eran muy tradicionales, no teníamos el espacio a poder preguntar más cosas de lo que yo estaba diciendo, era lo que el profesor decía y no había el espacio a la duda, sino que había que entender y aprender mientras él enseñaba. No es como es ahora, que ahora se da el espacio de poder aprender y en el proceso de enseñanza-aprendizaje poder volver a repreguntar las cosas. ¿Cree que hoy es más difícil o más fácil enseñar? ¿Por qué? Creo que hoy en día es más difícil, depende igual de las herramientas, pero ahora es más difícil ya que los chicos están constantemente con el celular y se me hace difícil el estar constantemente pidiendo por favor que los guarden y es una herramienta que no la sueltan ni por más de que se les pida. Ahora, ¿por qué creo que también está bueno el uso del celular? Porque quizás a la hora de buscar una herramienta o querer, no sé, por ejemplo, leer un artículo, no hace falta que lo traiga impreso, sino que pueden usarlo como herramienta de trabajo. Pero es difícil que los chicos entiendan que es una herramienta de trabajo y que tienen que usarla solo cuando el docente se les pide. ¿Cree que los profesores tienen la misma autoridad que antes frente a sus alumnos, teniendo en cuenta a sus docentes y ahora a sus colegas? Yo creo que todos los profesores no tenemos ya la misma autoridad, ya que los estudiantes como que ahora empiezan a tratarnos como unos pares
o como amigos y confunden ese rol que hay entre el estudiante y el docente. Yo creo que antes había un poco más de respeto y se lo tenía como una figura de autoridad y ahora es como un compañero. ¿Pasaste alguna vez una situación donde un profesor te maltrató? Sí, en secundaria una vez puse un solo pie en la parte del fierrito que está abajo de la mesa por comodidad y cuando lo estaba por bajar una profesora se refirió a mí como maleducada por tener un pie arriba del fierro. Lo bajé al pie y le dije que igual para mí no era ser maleducada porque a mí me habían educado bien, sino que era por un hecho de comodidad y acto seguido la profesora empezó a gritarle a todos mis compañeros. ¿Qué postura veía que tomaban los profesores? ¿Si eran más bien serios y cerrados o más comunicativos en busca de debate con los alumnos? Tuve un combo. Tuve gente que era estricta al nivel institucional dentro de Puerto, el doble o el triple de lo que es Palacio, llamada profesora Albano, estatura 1,50 m, pero menos de 1,50 m, llegaba a la institución y se acababa el mundo. Todos quietitos, sentados, nos parábamos para saludar. Muy amorosa, pero estricta a la vez. Y excelente docente porque te explicaba, daba cívica en esa época, que era toda la parte de cómo debe comportarse un buen ciudadano. Tuve otra, tengo varias yo, la de lengua, Sioxio también, excelente, estricta, impecable, al estilo Carranza, en presencia y en la parte de explicar también. Pero también esto de acercarse, acompañar al alumno y ayudarlo a que pueda progresar. Después tuve la profesora de geografía, y ahí se va a reír el que yo conozco, que vos la ves en la calle y decís, ¿es docente? Sí, es docente. Y era una de las excelentes que también te explicaba con punto de detalle todo el tema, pero y caía a la escuela con una minifalda de 2 centímetros y un toxito de darte clase. No era tan ejemplar. Bueno, después la siguiente es, ¿cuáles crees que eran los objetivos de la enseñanza en la época estudiantil? Que uno incorporara el conocimiento y lo pudiera aplicar, que uno pudiera, todo lo que te daban desde el lado de historia, geografía, matemática, todo vos lo pudieras llevar a la práctica, seas consciente de lo que aprendiste para luego poder utilizarlo en el momento apropiado. No era simplemente estudiar de memoria para luego no saber qué hacer con eso, para pasar una prueba nada más. Era estudiarlo y volverlo a poner en práctica al pasar el año o el año y medio en la materia que seguía o en el año que seguía. Entonces vos siempre tenías que estar probando que sí lo incorporaste. ¿Y se valoraba mucho a lo que es el ser nacional argentino? Ni hablar. El ser nacional, palabra desvalorizada hace bastante tiempo en la Argentina, que uno solamente se recuerda que es argentino cuando hay un mundial y decir que este año tenemos la suerte que van a ser todos argentinos de vuelta, si no dejan de serlo. No se sabe cantar el himno, no se saben las canciones patrias típicas. Creo que la mayoría de los que saben es porque tuvieron en alguna primaria el docente que los impulsó, porque a nivel secundario ya prácticamente no se usa, hay escuelas que sí, hay otras que no. El querer llevar con orgullo la bandera por tener las mejores notas. En mi época uno estudiaba para poder tener el honor de acompañar la bandera nacional, la provincial o la bonaerense, y ahora pasa el que por ahí quedó bien o cayó mejor, en la primaria hablo, y en secundarios también, en lugares que sí. Acá por suerte se sigue dando al medio. Bueno, la siguiente pregunta es si puede nombrar alguno de los métodos de enseñanza que se hayan utilizado, tus profesores. Históricamente La memorización, cuadros comparativos tal vez. han usado cuadro comparativo, exposiciones, calcado de mapas a tamaño mapas de escuela. No el mapita que ustedes los mandan a calcar y pintar, y ustedes he pintado mapas de la Antártida, por ejemplo, a tamaño una cortina de casa, con tizas, a pastel del lado de atrás, con sus maderitas, con el nombre. He hecho cuadros comparativos, he dado exposiciones, ¿qué más? He dado clases en otro curso, todo en el secundario. Que ya llevas. ¿Notaste algún cambio en la estructura de las aulas? Y también en la forma de dar clases de los docentes. El docente ya no te fuma en la cara, a mí me fumaban en la cara.
Claro, no era... A nivel secundario y secundario. Ay, qué feo. Bueno, y después la última sería, ¿qué sanciones o castigos implementaban los profes? Y si algunos cambiaron positivamente. Cambios positivos no vi, veo permisismo. Las firmas. Cosas que sí se hacían en aquella época y que sí tenían efecto, amonestaciones, expulsiones, esto de que el chico deba buscar, investigar, reflexionar y exponerlo frente a la persona que dañó y frente al resto de la institución para que sepa lo que hizo mal. Disculpas públicas. Disculpas públicas. Creo que la sanción máxima que había era que te expulsen de la escuela, porque en esa época uno se sentía parte de la escuela. Lo que no hay ahora en las escuelas es la pertenencia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Me hablas de mi escuela y yo al día de hoy me dicen, vení, necesitamos que pintemos algo y yo ahí estoy. Yo he pintado salones, han ido padres a arreglar ventanas, a colocar pizarrones, han ido padres a ordenar la biblioteca. La escuela media 23 de las Flores siempre la pongo de ejemplo, de donde yo salí.